Hola, mi nombre es Raúl Cano Malobais. Curso la carrera de Ingeniería en Logística. Mi matrícula es AL 090112 y este es mi proyecto de integración de la materia de electricidad y magnetismo. Para lo cual vamos a hacernos el siguiente cuestionario. ¿Qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad de hoy en día? Un conjunto eléctrico es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permite generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía, como la energía calorífica o lumínica. Los elementos de un circuito eléctrico son generador, conductor, resistencia e interruptor. Hoy en día los circuitos de corriente continua tienen un gran impacto en la sociedad por el uso de aparatos como el celular y los motores. ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff? ¿Y cuáles son sus dos aplicaciones prácticas que se le pueden dar? Las leyes de Kirchhoff pueden ayudarnos a comprender la corriente y el voltaje en un circuito y también sirven para analizar los circuitos complejos que no se pueden reducir a una resistencia. La ley de la unión de Kirchhoff dice que la suma de las corrientes que entran en una unión debe ser igual a la suma de las corrientes. En palabras sencillas, significa que la cantidad de corriente que entra en un nodo tiene que ser la misma que la que sale. Ley de bucle. Es la suma de los cambios de voltaje en un circuito siempre debe de sumar 0. Mantenerse en equilibrio. Se usan estas dos leyes para detectar nudos en un circuito y caídas de tensión. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Los sistemas de alta tensión son conexiones con energía eléctrica eficaz, pues no existe límite entre baja tensión y alta tensión. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? Existen 3 métodos. La ley de Ohm, la primera ley de Kirchhoff y la segunda ley de Kirchhoff. La primera nos habla de la corriente y la segunda nos habla de voltaje. ¿Cuáles son las aplicaciones de un capacitor? Un capacitor nos puede servir como batería por su cualidad de almacenar energía, de las corrientes. En palabras sencillas, significa que la cantidad de corriente que entra en un nodo tiene que ser la misma que la que sale. Ley de bucle. Es la suma de los cambios de voltaje en un circuito siempre debe de sumar 0. Mantenerse en equilibrio. Se usan estas dos leyes para detectar nudos en un circuito y caídas de tensión. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Los sistemas de alta tensión son conexiones con energía eléctrica eficaz, pues no existe límite entre baja tensión y alta tensión. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? Existen 3 métodos. La ley de Ohm, la primera ley de Kirchhoff y la segunda ley de Kirchhoff. La primera nos habla de la corriente y la segunda nos habla de voltaje. ¿Cuáles son las aplicaciones de un capacitor? Un capacitor nos puede servir como batería por su cualidad de almacenar energía, como una memoria por la misma cualidad, como un filtro, como fuente de alimentación, como adaptación de impedancia, haciéndola resonar a una frecuencia dada con otros componentes, como un demodular AM junto con un diodo. Gracias.